Muy bien, yo entiendo que algunos de ustedes también se pegan la inspirada en sus videos. ¿Qué les quiero decir? Porque en el celular me llegan varios estudiantes reportando, profe, no me deja grabar tantos minutos. Entonces, por favor, siempre que superen más de 10 minutos, traten, porque yo sé que lo mínimo son 6 minutos, pero muchos de ustedes ya veo que están supremamente apasionados con los temas y están haciendo videos hasta de 25 minutos. ¿Qué les recomiendo? Por favor, fragmenten su video en 2 o 3 partes. Cada vez que supere los 10 minutos, guarde eso y me va mandando los 3 videos allá al foro del reto de cada semana para quienes están así supremamente peliculados con este cuento del curso. Bueno, vamos entonces al texto que vamos a leer esta semana. Les contaba entonces, bueno, vamos a terminar aquí un poco este análisis. Desde lo social, Michael Porter nos indica que hay diferentes variables que, de acuerdo a nuestra industria, nos puede interesar. Por ejemplo, esta mañana leía El Espectador y a Julián de Subiría mostrando cómo más de 170 colegios privados han cerrado durante los últimos 10 años, 5 años. Y es que ya los jóvenes no quieren tener hijos. Y los colegios privados están llevando un, una gran parte de ese peso del no envejecimiento de la sociedad, sino una tendencia de no tener hijos de ustedes como generación muy inteligente que veo que trata de contener esa reproducción alocada que teníamos como humanidad y dicen, quiero disfrutar mi vida y no quiero traer al mundo una persona que va a sufrir los efectos de la contaminación y que va a contaminar más. No quiero traer a este mundo una persona que puede que disfrute mucho de lo que viene, pero inhibe mi disfrute. Entonces, las condiciones son varias para definir esta tendencia y son tendencias sociales que hay que entender. O sea, en ese momento, quien se le ocurra hacer un colegio privado tiene que saber que tiene un grave problema de las variables sociales por la contracción de la natalidad. En Colombia, en el año 2000 nacieron 726.000 bebés y en el año 2023 496.000 bebés. Es decir, una disminución significativa de casi un 30% en la tasa de natalidad por año. Y eso trae unos efectos en varios sectores y entre ellos el sector de pensiones, entre ellos el sector de los productos para niños, no solamente servicios como el educativo, sino los productos como videojuegos y otros elementos que antes tenían un gran mercado. Entonces esas tendencias y esas condiciones de la sociedad, como la misma ubicación, hoy en día también hay una migración de las personas que tienen capacidad de teletrabajar hacia el sector rural y ya hay unas nuevas condiciones, en el caso de Medellín, de gentrificación por diferentes causas, no solamente el turismo, sino los efectos post pandemia, donde hay personas que dicen, no quiero vivir con las tasas de contaminación que tiene esta ciudad, muy linda la tacita de té, pero demasiado contaminada, y van migrando hacia otros lugares donde su ubicación rural condiciona el sector, gentrifica el otro sector y esta misma condición también causa efectos de gentrificación aquí, que son efectos que van a favor o en contra de ciertos productos o servicios de acuerdo a donde usted los ubique y de acuerdo a la capacidad y cercanía de acceso que tengan ese público que está aquí cercano a lo rural o a lo urbano. En lo tecnológico tenemos condiciones como las tendencias, la evolución en ciertas tecnologías, la conexión inalámbrica para cosas como el sonido, las condiciones telemáticas para poder hacer trabajos desde casa, etcétera. Condiciones que antes no se daban de seguridad también en lo tecnológico, de acceso y otras condiciones también de evolución. Hay cosas que antes se producían de esta forma y ya no se producen de esta forma, sino de otra, lo que hace que cambie la maquinaria, el hecho de las bolsas plásticas de un solo uso.
que hace que salgan del mercado 170.000, 200.000 máquinas de extrusión de plástico que generaban un ingreso para algunas personas, pero también una contaminación fatal para los mares y los ríos, y son condiciones de cómo se hacen las bolsas hoy en día, que es lo que cambia, y la normatividad, porque allí hay asunto normativo político, cómo cambia eso para los productores y para la forma de producir tecnológica de ese producto o servicio a quien decida hoy en día producir bolsas para que la gente porte el mercado, porte un producto que compra en el mercado o en un almacén, etcétera. Los asuntos ecológicos, legales, ambientales, son asuntos que también interesan, más allá del ATE tecnológico, y son aspectos que se relacionan con lo político, lo económico, que tienen que ver con lo normativo, o sea, tienen un reflejo normativo y que despliegan también una cantidad de condiciones restrictivas, de amenaza o de oportunidad para las organizaciones. Entonces, estos son elementos importantes de tener en cuenta. En la metodología, ¿cómo hacer para hacer el análisis PES? Pues no solamente es ponerse a leer y decir, yo creo que en lo político, yo creo que en lo económico, a mí me parece que en lo social hay unas variables, no. Es identificar los aspectos de interés sobre los cuales vamos a poner dentro de lo económico, lo político, lo ecológico, lo tecnológico, lo social, nuestro interés de acuerdo a nuestro producto, proyecto, servicio, describir esas condiciones para cada uno de ellos, definir los indicadores basados en datos y hechos que vamos a tener en cuenta y crear a partir de perspectiva u otros mecanismos de indagación, revisión de bases de datos, vigilancia tecnológica, vigilancia política, económica, identificar qué normativas se vienen y hacer esa proyección. Y definir en una tabla qué impacto positivo probable, es decir, qué oportunidad puede traer esto para mi proyecto, producto, servicio. Es decir, darle una graduación. Esto puede tener un impacto alto porque es una norma que va a salir en un mes y que va a cambiar esto. Es media porque realmente es algo que se viene tramitando desde hace algún tiempo, pero ese indicador no varía. Es baja porque simplemente es un aspecto que no se ha movido en los últimos años y de acuerdo a los análisis de proyección no tiene condiciones para ser implementado. En el caso de la computación cuántica, que era la gran amenaza para el blockchain, que es el soporte informático del Bitcoin para hacer la minería. Y llevamos 30 años de indagaciones, desarrollos tecnológicos, Rusia, China, Estados Unidos, Europa, pero y han hecho lanzamientos junto con esto de la inteligencia artificial y lo que tiene que ver con desarrollos de almacenamiento y procesamiento en temperaturas muy bajas, pero no ha logrado ser una realidad. Entonces, si voy a montar un negocio que esté condicionado por esto, el impacto probablemente va a ser bajo si es la computación cuántica lo que me va a determinar. En el caso negativo, igualmente, clasificarlo. Esto puede ser una amenaza de categoría alta, de categoría media o categoría baja, y crear una tabla así de detallada para cada uno de los aspectos políticos que consideremos de interés, de impacto económicos, sociales y tecnológicos. Así que un análisis PES no se hace en una mesa, simplemente de personas que se reúnen 2 o 4 horas. Un análisis PES se hace como un trabajo riguroso, una investigación que implica revisión de mucha información, de muchos datos, clasificación y unos procesos de depuración. La hace un equipo destinado para eso y por lo general no es un equipo de bajo costo. Un análisis PES podría ser un trabajo que cueste entre 20 o 30 millones para un producto específico menor y que puede ser para asuntos más estratégicos o más grandes, como proyectos o como productos un poco más refinados, que impliquen postventa, preventa y otros aspectos mucho más complejos,
y pueden ser estudios que lleguen a los 300, 400 millones de pesos para ser serios y claros. Un análisis de diamante competitivo es algo similar, pero que se hace para determinar esta primera variable, estructura, estrategia y rivalidad de las empresas. ¿Basado en qué? Basado en las condiciones de los factores de producción, en las condiciones de los factores de demanda, es decir, aspectos de eh, en este caso, consumo, capacitación, rentas, precios, preferencias. Y en el caso de los factores, el capital, la mano de obra, el capital disponible, la tierra o las condiciones de infraestructura para ofrecer esto y la tecnología o conocimiento que se maneje en ese entorno. O sea, son aspectos que hay que revisar de forma rigurosa y diría uno, aquí no solamente va un profesional en economía o un profesional en administración o un profesional en sociología, sino tendría que ir un equipo de personas que conozcan sobre el producto, pero que también conozcan sobre factores de producción y factores de demanda, de consumo. Sectores conexos que pueden favorecer mi empresa, industrias relacionadas, la cualificación de los proveedores en mi entorno y la cantidad de proveedores que pueda tener. Por eso es bonita Medellín como ciudad, porque desde el año 2008 y desde el 2002 venía perfilando el tema de los clústeres. O sea, Medellín se montó con la Cámara de Comercio desde el 98, yo creo. No, mentiras, antes. Medellín pagó un estudio que se denominó el estudio Monitor en el 93 con esto de la apertura económica, y ese estudio arrojó cosas interesantes. La Cámara de Comercio tiene registro de esos estudios y empezó a montarse en el tema de los clústeres. Y hoy en día hay unos proveedores altamente cualificados en los clústeres de salud. Medellín Health City se llama ese clúster, donde se ofrecen servicios médicos y odontológicos, todas esas industrias relacionadas alrededor de la proveedores de maquinaria, de equipos específicos, sofisticados, como elementos sumamente fungibles, como gasas, equipo quirúrgico, etcétera, etcétera, están allí, están aquí en la ciudad de Medellín, dispuestos para ofrecer servicios de alta calidad al sector moda, no solamente fabricación básica, sino fabricación avanzada en el sector moda. Entonces hay cosas bien interesantes en estos sectores conexos donde también se definen unas características de amenaza u oportunidad. Eventos fortuitos, algunos son previsibles pero irresistibles. Si estamos en una zona de alta sismicidad, si estamos en una zona donde hay un volcán por aquí que está echando humo cada rato, o donde estamos en una zona donde se dan avalanchas, son eventos fortuitos que son previsibles, aunque no se puedan resistir. También hay unos eventos de azar donde uno puede decir, bueno, aquí pasan huracanes, cada cuando pasan huracanes, pero hay eventos que se podrían dar que pueden estar dentro del espectro del azar. Y decisiones gubernamentales en algo se parece al análisis PES, donde se definen también condiciones de protección o apertura de la economía. Y la metodología es la misma. Para los factores 1 a 4, pues crear, definir la característica, establecer una descripción y justificación de por qué nos interesa, establecer unos indicadores y determinar el grado de impacto que pueden tener, positivo probable o negativo probable. Entonces, esto implica hacer esto y luego, para los factores 5 y 6, cruzar esta matriz que se halló en la tabla número 1 y evaluar en qué podrían cambiar estos elementos obtenidos si surgen eventos fortuitos o decisiones gubernamentales que puedan cambiar el panorama de un periodo para otro. Entonces, otro estudio que no es nada económico, los hacen, por ejemplo, la empresa Monitor, y viene el análisis de las 5 fuerzas, donde vamos a leer el artículo de esta semana de Michael Porter, y esto no lo voy a explicar, lo quiero permitir para ustedes que lo expliquen con esta lectura de este artículo también reimpreso. Este artículo salió en la década de los 80, pero con este reimpreso de Harvard Business Review quiero que ustedes hagan
esta explicación del análisis de las fuerzas del mercado, que me expliquen desde esa perspectiva. Ya vimos aquí dos estudios de análisis externo del entorno, entonces quiero que ustedes me ayuden a identificar con la lectura de ese artículo y la justificación rigurosa a través de un mapa conceptual que expliquen. Recuerden que la metodología que estamos utilizando aquí es la metodología del aprendizaje significativo, de la generación de contenidos. No es que un profesor venga y me explique y me llene el tablero de muñequitos hermosos con colores bonitos, sino que yo pueda tomar un autor ya con unas ideas preliminares y poderlo interiorizar, procesar, asimilar y podérselo entregar a otros. En este caso, pues es el foro de amigos en el que estamos en cada uno de los cursos. La metodología es la misma, definir el aspecto, la característica, la descripción, los indicadores y evaluar el grado. Pero pues ustedes van a llegar es más a explicar la justificación de este análisis de las 5 fuerzas del mercado y al final del video explicarme si consideran que hay otra fuerza del mercado que en este momento esté vigente y que Michael Porter hace 40 años no la haya visto.